Continuamos informando que en Ecuador las fuerzas policiales rodearon la embajada de México en Quito luego del anuncio del gobierno de declarar como persona non grata a la embajadora mexicana Raquel Serur. Para el análisis, el doctor Eduardo Franco Lor, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. El gobierno ecuatoriano otorgó a la embajadora mexicana un plazo de 72 horas para abandonar al país. El hecho se da luego de que el gobierno mexicano anunciara su decisión de darle asilo político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass. Por su parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador afirmó que ante este hecho no romperán relaciones con el gobierno ecuatoriano ni solicitarán el abandono del país del embajador ecuatoriano. Y para nosotros tenemos un analista, un invitado, quien es el doctor Eduardo Franco Lor. Él nos da detalles de cómo se puede manejar esta situación entre México y Ecuador. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bueno, en una posición totalmente arbitraria, el gobierno ecuatoriano dispuso esta noche que la fuerza pública ecuatoriana, que es la Policía Nacional, ingrese a la embajada mexicana en Quito, lo que nosotros consideramos un acto arbitrario, ilegal e inconstitucional, y han secuestrado al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel. Jorge Glass tenía el asilo político otorgado justamente por México en atención a la Convención de Asilo Diplomático de Caracas de 1954. El Ecuador siempre ha respetado los instrumentos internacionales de derechos humanos y, por tanto, siendo nuestro país signatario de este documento que forma parte del andamiaje legal de la OEA, tenía el Ecuador la obligación jurídica de proporcionar el salvoconducto. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? Que este gobierno de Noboa, que es un gobierno derechista, neoliberal, ha inobservado, ha transgredido al derecho internacional público y ha ingresado y violando, transgrediendo la soberanía de México, ha justamente perpetrado un acto lesivo que pone en peligro la paz y la concordia y las buenas y excelentes relaciones que siempre ha tenido el Ecuador con México, y ha irrumpido de una manera totalmente arbitraria y por la fuerza al interior de la embajada esta noche, al interior de la embajada de México en Quito, y han secuestrado al ex vicepresidente y lo han detenido. Dentro de la embajada mexicana en Quito no surten efecto las boletas de detenciones que Jorge Glass tiene en el Ecuador. La embajada de México se reputa a nivel de la Convención de Viena como territorio de México y por tanto el gobierno ecuatoriano ha secuestrado al ex vicepresidente Jorge Glass. ¿Cuál es la consecuencia? De acuerdo con el artículo 129 de la Constitución del Ecuador, procede un juicio político contra el presidente del Ecuador, Daniel Ortega, porque lo establece así el numeral tercero del artículo 129 de la Constitución. Una de las causales del juicio político para la destitución de Noboa es justamente por secuestro por razones políticas o de conciencia. Doctor Eduardo, ¿cuáles son las implicaciones o cuáles son las acciones que debe tomar México en este momento en relación a esto que sucede?
Bueno, he escuchado el tuit del presidente Anglo de México y ha ordenado a la Cancillería mexicana que se suspenden las relaciones diplomáticas con, con el Ecuador. Es decir, en este momento las relaciones diplomáticas están rotas entre México y Ecuador por culpa justamente de esta acción arbitraria nunca antes vista. Ni siquiera en las dictaduras de la década del 70 o del 80 del siglo pasado ha ocurrido una situación tan lamentable para el Ecuador y que está siendo condenada por la comunidad internacional. La consecuencia que debe de haber en el Ecuador, nosotros hemos visto que hay juristas que han sido ideológicamente opuestos al presidente Rafael Correa y al ex vicepresidente Jorge Glass, que están condenando la posición arbitraria, ilegal e inconstitucional que ha hecho el gobierno ecuatoriano violando la soberanía de México al irrumpir por la fuerza en la embajada mexicana en Quito. Y por tanto, como no opera dentro de territorio mexicano, la embajada se entiende que es un territorio mexicano. Lo que ha ocurrido con Jorge Glass es un secuestro, porque él tiene el asilo político otorgado por México. Y eso significa que es causal de juicio político al presidente Noboa, de acuerdo con el numeral 3 del artículo 129 de la Constitución del Ecuador. ¿Se debe el silencio de la comunidad internacional, doctor? ¿Por qué la ONU no ha declarado absolutamente nada respecto a este hecho, que claramente vulnera los tratados internacionales? Bueno, esto ha ocurrido hace pocos minutos en el Ecuador. Estamos ya casi las 12 de la noche, es día viernes, y yo pienso que en las próximas horas toda la comunidad internacional, los propios ecuatorianos valientes y denodados que siempre respetamos de manera jurídica las relaciones normales que hemos tenido con México, vamos a protestar y estamos haciéndolo para condenar la actitud arbitraria y dictatorial del presidente Noboa, quien tiene dentro de su gabinete a una ministra como la doctora Palencia, que es mexicana de nacimiento. Y eso la convierte a ella y que tiene que pronunciarse porque tiene doble nacionalidad, tanto mexicana como ecuatoriana, en un conflicto de intereses. No puede ser posible que se haya violado la soberanía de México y la mayoría de ecuatorianos que tenemos una situación de solidaridad con el continente, con las buenas relaciones diplomáticas que históricamente el Ecuador ha tenido con todos los países de América y del mundo. Estamos indignados por una posición tan autoritaria del gobierno ecuatoriano y creo que el presidente Noboa debe ser llamado a juicio político por esta posición que pone en entredicho y se han suspendido justamente las relaciones diplomáticas con el Estado mexicano. ¿Fue planificado de esta manera para que nadie denunciara este hecho, quizá? Bueno, claro, que lo hacen a altas horas de la noche, mañana es sábado, fin de semana, y yo pienso que hubo una planificación perversa, por supuesto, y leyendo el comunicado que ha dado el gobierno ecuatoriano, dice que están en contra justamente de la corrupción y contra la impunidad. Pero en cambio, digamos, eso es una cuestión que a todas luces significa que el gobierno ecuatoriano quiere triunfar justamente en la consulta popular, porque en los últimos días se ha visto menguada su aceptación para el triunfo del sí en la consulta popular del 21 de abril. Pero esta situación le va a traer como un boomerang un achaque total y una solidaridad a favor de votar no, porque el presidente Noboa cree que con esta posición de lucha supuestamente contra la impunidad y contra la corrupción, digamos, le va a dar votos en la consulta del 21 de abril, cuestión que es absolutamente irrisoria. ¿Por qué? Porque Jorge Glass es un hombre inocente,
perseguido políticamente, ha luchado a favor justamente de las tesis ecuatorianas y él es un perseguido político y justamente de acuerdo con la Convención de Caracas, el Estado asilante dictaminó que esa persecución es por delitos políticos. Doctor, desde el poder ciudadano, desde las luchas populares, los movimientos sociales, ¿cuáles serían las acciones que deben tomar tanto en México como desde Ecuador? Quizá algunas manifestaciones de ciudadanos. El Ecuador siempre ha sido un país de mucha hidalguía, la ciudadanía siempre ha protestado en las calles pacíficamente, pero siempre ardorosamente contra la injusticia, y esta es una posición de injusticia contra Jorge Glass. La vida de Jorge Glass corre peligro. Este abuso que ha hecho el gobierno ecuatoriano con toda seguridad va a significar que la gente salga a las calles a protestar contra un gobierno ignominioso, un gobierno que ha puesto en peligro la paz del Ecuador y las relaciones normales y excelentes que hemos tenido con México, y que justamente nosotros debemos protestar por este hecho arbitrario, este hecho inconstitucional que ha ocasionado el gobierno de Noboa. Ecuador es un país que se alista para una consulta popular, pero ¿qué garantías hay si precisamente el gobierno está violentando estas leyes? Por supuesto que no hay ninguna garantía, no hay ninguna garantía, y el Ecuador y los ciudadanos ecuatorianos tenemos que estar alertas para que el domingo 21 de abril la manifestación espontánea del pueblo ecuatoriano que quiere luchar contra la corrupción, que lucha contra la criminalidad organizada, no se vea empañada esta elección de la consulta popular por algún fraude que quisiera cometer el presidente Noboa. Él está en una precampaña electoral porque él desea ratificarse como presidente en las elecciones de febrero del 2025, pero así no lo va a lograr, poniendo en peligro la paz internacional que siempre ha tenido el Ecuador con México. De manera abusiva y arbitraria ha penetrado a la sociedad. Así no lo va a lograr. Así no lo va a lograr porque incluso estoy leyendo en el tuit muchos juristas que han sido opositores del expresidente Glass se están pronunciando porque esta decisión de ingresar por la fuerza a la embajada mexicana en Quito no está bien vista por la gran mayoría de ecuatorianos y por los grandes juristas incluso de oposición y contrarios a Jorge Glass. La vida de Jorge Glass corre peligro y yo quiero, como abogado que fui de Jorge Glass hace algunos años, amigo de Jorge Glass, denunciar que su vida corre peligro y si le pasara algo a Jorge, el gran culpable es este gobierno presidido por Daniel Noboa. Quizás Noboa está repitiendo lo de su predecesor, el expresidente Lasso, cuando de alguna forma entregó a Julian Assange. Bueno, Lasso no entregó a Julian Assange, sino el presidente Moreno, que entregó cuando era presidente a Julian Assange, que estaba asilado en la embajada ecuatoriana en Londres. Esto es una cosa similar, mucho más grave, porque aquí el gobierno ecuatoriano prácticamente ha roto todos los instrumentos internacionales, estando el Ecuador no en dictadura formal. Estamos en un estado de derecho donde el presidente tiene que ser llamado a juicio, tiene que responder por esta posición totalmente abusiva y arbitraria que transgrede las relaciones, los principios de las relaciones internacionales que están señalados en el artículo 416 de la Carta Magna Ecuatoriana. ¿Cuáles son esos principios? La armonía, las buenas relaciones internacionales que debe tener el Ecuador con el resto de los países del mundo, la cooperación internacional, no abusar de la fuerza para establecer las normas de conducta a nivel de la comunidad internacional. Todo esto lo ha transgredido el gobierno de Noboa Asín.
¿Está viviendo quizás el Ecuador un resurgimiento de esa vieja política radical? ¿Correcto, doctor? Claro, es una política arbitraria, totalmente autoritaria, dictatorial, inconcebible en un Estado aparentemente de derecho, pero que vivimos en la práctica en una dictadura. Lo ocurrido esta noche en Quito, al abusar y entrar por la fuerza la Policía Nacional a la embajada y haber justamente violado la soberanía de México. Esto nunca se ha visto en toda la historia republicana del Ecuador. El Ecuador siempre ha sido respetuoso de los convenios internacionales y haber prácticamente entrado a la fuerza es como haber declarado la guerra a México. Por eso es que México, a través del presidente Anglo, ha suspendido las relaciones diplomáticas con nuestro país. Muy lamentable, y nos solidarizamos con la gran mayoría de ecuatorianos que repudiamos este hecho arbitrario, y también nos solidarizamos con el pueblo mexicano y con el Estado mexicano y con el presidente mexicano por la transgresión a su soberanía hecha por un pésimo gobierno del Ecuador, un gobierno interino que terminará su mandato, estoy seguro, en mayo del 2025, porque si se lanza Noboa a la reelección, sin lugar a dudas va a perder, porque el pueblo ecuatoriano es un pueblo muy valiente y consciente de la juridicidad de los convenios internacionales y el respeto que debe de haber a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Doctor Eduardo, agradecidos con su opinión. Para seguir con este análisis, esta vez tenemos a un invitado, a Santiago Carranco, quien es doctor en estudios internacionales.